Acuña, que está haciendo uso de la palabra en este momento a nombre de su bancada. Gracias, presidenta. Obviamente nosotros como Alianza para el Progreso estamos, y como lo hemos mencionado desde un primer momento, estamos predispuestos a colaborar en que esos proyectos salgan al 4 de octubre, pero salgan bien. No se trata de hacer cualquier cosa, señora presidenta. Y obviamente sí creemos de que lo enviado por el Ejecutivo y sobre todo que fue expuesto por su ministro de Justicia y por el primer ministro en la Comisión de Constitución en esta semana, no convenció a nadie, señora presidenta. No convenció ni a los miembros de la misma bancada de gobierno. Y es por eso que cuando hablábamos de macro y microdistritos, yo creo que eso debe ser parte ya del pasado. Acá nosotros como Comisión de Constitución ya nos toca resolver el fondo y de qué manera va a actuar esa nueva Cámara que se haría en el Congreso de la República. Pero sí creemos como Alianza para el Progreso, señora presidenta, de que debe aparecer en la Constitución la cantidad de senadores y diputados que deberíamos de tener, o que debería de darse. Y no solo pensando en ese Parlamento, sino también hablando de los antecedentes. Si hablamos de los antecedentes, señora presidenta, siempre se tuvo la cantidad de miembros en la Constitución. En el año 1920, cuando era bicameral, sí estaba en la Constitución. En el año 1979 también estuvo en la Constitución, y esta actual Cámara también está en la Constitución. Y es por ello, señora presidenta, que sí creemos de que nosotros debemos tener las cosas claras desde un inicio hacia el ciudadano de a pie. El ciudadano quiere saber la verdad. ¿Cuántos diputados van a haber? ¿Cuántos senadores van a haber? Y obviamente acá tenemos que llegar a ese consenso a nivel del debate que existe en esa Comisión de Constitución. Porque así como el ciudadano quiere saber cuántos diputados y senadores vamos a tener, también quiere saber si le va a costar más caro o no. Y es por eso que tenemos que decir y tenemos que ponerlo en una disposición complementaria final en ese debate y ponerlo también en la misma Constitución, que no vamos a afectar el presupuesto. Acá hay que preocuparnos en ser más eficientes, más efectivos, y en base a eso y el presupuesto, que significa casi el 0.50% de inversión en el país, decir que nosotros como Parlamento sí estamos predispuestos a manejarnos con el presupuesto que tenemos y no hacer lo que hace el Ejecutivo, por ejemplo, lo que ha hecho Presidencia de la República. Desde el año 2004 a la fecha, el presupuesto del Ejecutivo a nivel de Presidencia de la República ha aumentado en 8 veces más, cuesta 8 veces más. El Ministerio Público, del 2004 a la fecha, 8 veces más. El Poder Judicial, del 2004 a la fecha, 8 veces más. Pero nosotros no podemos ir, o no podemos seguir con ese mal indicador, que ellos hagan una mala gestión, que sea su problema. Pero como Parlamento creo que es momento de dar una oportunidad y una muestra al país que estamos predispuestos a ser eficientes con el gasto. Si nosotros como Parlamento sabemos que tenemos un presupuesto, en base a eso tendremos que saber manejarlo, señora presidenta. Y obviamente eso tiene que ir de la mano en el desarrollo de esta ley que tenemos que aprobar acá, con las funciones que va a tener cada uno de los diputados y de los senadores. Y es por ello, señora presidenta, que nosotros, terminando ayer la sesión en el mismo Congreso de la República, hicimos una conversación relativamente informal, los diferentes miembros de diferentes bancadas, y hablábamos de lo que significaba probablemente un casi preacuerdo, un avance de lo que sería eso. Pero nosotros tenemos que sacar eso adelante el día de hoy. Ahora son casi la 1 de la tarde, así nos quedemos 3, 4 de la tarde o 5 de la tarde, pero el compromiso está dado. Simplemente, señora presidenta, para finalizar, nosotros como Alianza para el Progreso sí creemos de que debería existir una Cámara de Diputados compuesta por 130 representantes. En base a algo que ya existe en el país, no tenemos que inventar la pólvora, señora presidenta. Y ahí estamos representados en cada departamento del país, ya sabemos lo que le corresponde a Amazonas, lo que corresponde a Lambayeque, a Lima, a La Libertad y todas las regiones que ya tienen una representación a nivel congresal que tendría que ser la representación a diputados. Y sobre lo que significa la elección para el Senado, yo creo que sí deberíamos de pensar sobre el fondo de qué manera tendría que darse. Sí creemos de que debería existir un senador por cada departamento. Y el número que Alianza para el Progreso propone para la Cámara de Senadores es de 50 senadores. Entonces son 130 diputados y 50 senadores. Sí deberíamos de pensar y a la vez creemos de que ese senador
o que esos senadores deberían de representar por lo menos un senador por cada departamento. Y la diferencia de senadores es estar en una lista nacional, la cual también debería estar encabezada esa lista nacional por los candidatos presidenciales, señora presidenta. Porque los candidatos presidenciales también son personas que deberían venir acá al Senado a aportar al país. Tienen un concepto de país. ¿Por qué no pensar que la señora Verónica Mendoza, por ejemplo, que tiene un concepto importante de país, ¿por qué no defenderlo? ¿Por qué no defenderlo y dar sus políticas de país desde la Cámara de Senadores? Acá lo que estamos buscando es enriquecer las políticas, enriquecer al país en base a los aportes de los diferentes líderes políticos. Se está hablando que la Cámara de Senadores va a ser una Cámara en la cual va a ser una Cámara mucho más, con mayor reflexión, en la cual vamos a filtrar de mejor manera cada uno de los proyectos de ley y obviamente preocupándonos en el bienestar del país. Señora Presidenta, esa es la propuesta de Alianza para el Progreso, porque nosotros ya no esperamos un debate intermedio, ya vámonos al fondo y a resolver ese tema que creo que es un compromiso de este Parlamento. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Richard Acuña. Congresista Alberto Quintanilla. Congresista Marisa Glave. A nombre de su bancada. Sí, Presidenta. En la comisión, quien está llevando la participación del Nuevo Perú, como habrá visto, soy yo. Presidenta, no. Mi vocero se pelea con la vocera en otros lados. Presidenta, más allá del tema, como le dije en mi anterior intervención, para el Nuevo Perú es fundamental discutir los criterios de representación. El número está asociado a los criterios de representación. Sí creemos, y se lo hemos presentado por escrito, que debe mantenerse la paridad y la alternancia y tener 50% de representación de hombres y mujeres señalado formalmente en el texto constitucional. Y sí creemos que se tiene que colocar formalmente la necesidad de la representación de los pueblos indígenas y que eso tiene que estar señalado expresamente. ¿Cómo se materializa esto? Es algo que se discute a través de una ley orgánica. Pero sí creemos que esos elementos tienen que estar. Hemos planteado, y se lo hemos mandado por escrito, que la composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores debe tener criterios de territorialidad, de representatividad y criterios de reconocimiento de la diversidad cultural y política del país. Esos elementos deben estar en el texto constitucional. ¿Eso qué significa en criterio de números? Es algo, sinceramente, Presidenta, que nosotros no podemos decir. Podrían ser 175, por ejemplo, como ha señalado el congresista Quintanilla, 45 y 130. Podrían ser 180, como ha planteado el congresista Acuña. Podrían ser un tope de hasta 200, como han planteado otros parlamentarios. Pero la realidad, Presidenta, es que no tenemos el número exacto. Porque sí creemos que el número exacto tiene que pensarse con un criterio un poco más técnico de desarrollo de difusión. Entonces, ¿qué cosa es lo que creemos que se tendría que hacer? Se tendría que discutir a través de una ley orgánica cómo es la composición de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Para que no haya temor de la ciudadanía y para que demostremos desde el Parlamento que el propio Parlamento se puede regular para su modificación, es que creemos que el elemento fundamental en este debate es que se ponga una cláusula presupuestal. Incluso si la mayoría de colegas cree que hay que colocar de una vez el número acá, Presidenta, y que ese número es un número fijo, el congresista Arana ha sugerido, por ejemplo, fijo en senadores, pero dejar a desarrollo diputados, si no lo he entendido mal, ¿no es cierto? Era definir el número exacto en senadores y definir el desarrollo después en diputados. Son distintas alternativas las que se han planteado. Entonces, Presidenta, habrá que discutir, pero lo que nos parece a nosotros fundamental es que, sea que se coloque el número exacto
o sea que no se coloque el número y se deje a una ley de desarrollo, tiene que haber una cláusula presupuestal para que le digamos a la ciudadanía que la posibilidad de la reforma bicameral no va a significar un incremento de los costos de la función legislativa. Gracias, presidenta. Congresista... Me pide una interrupción la señora Beteta. Congresista Glave, antes de darle la interrupción a la congresista Beteta, yo estoy registrando la posición de las bancadas. La suya no ha quedado clara, a menos que... La posición de nuestra bancada, presidenta, y se le hemos presentado por escrito, es que haya una cláusula presupuestal. Con respecto al número, congresista. Con respecto al número, presidenta, nos parece que no es la forma de discutir así. Entonces, para nosotros, podría ir o podría no ir si es que... Colegas, señora, ponga orden a su desorden, por favor. Ponga, por favor, orden, señora, porque la verdad es que su bancada parece que no quiere reflexionar. O sea, si usted pone orden, yo le pediría, por favor, sí, gracias. Lo que estamos diciendo con claridad, presidenta, es que no se puede discutir el número así. No se puede decir 180 y después veré cómo reparto el 180. No nos parece que sea la manera de resolverlo. Y que en todo caso el mensaje tiene que ser criterios y que nuestros criterios son representación indígena, territorialidad, representación, paridad y alternancia, y que la reforma bicameral no suponga una mayor elevación del costo presupuestal, presidenta. Gracias. Por eso, congresista Glave, lo que pasa es que a fin de tomar decisiones nosotros estamos registrando en este momento posiciones de bancada. Usted está hablando a nombre de su bancada. Y a nombre de su bancada se lo ha presentado por escrito, presidenta. Y a nombre de su bancada, entonces nosotros registramos que ustedes están optando por la posición de que se vaya a discusión en ley orgánica. No, presidenta. Sí. Porque lo que estamos pidiendo es que haya el tope presupuestal, presidenta. Pero estaríamos dispuestos a, si hay voluntad de poner un número fijo, también discutir la posibilidad de un número fijo, pero con la disposición presupuestal. Y por eso sí nos parece importante que la disposición presupuestal sea acordada antes de entrar a la discusión de si 135, 140 o 145, presidenta. A ver, la interrupción, quería congresista. A ver, le toca al congresista Marco Arana todavía. Congresista Arana, congresista Beteta tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Solamente voy a ser breve. Presidenta, lo que ha quedado claro, una posición de Nuevo Perú es ni rojo ni blanco, ¿no? En cuanto si va o no va en la Constitución el número o no de congresistas. Presidenta, voy a ser clara y sincera, posiblemente a algunos no les vaya a gustar. Pero lo que no podemos es mentirle al pueblo, llevar a un referéndum si el pueblo no va a saber cuánto es el número de representantes en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces el pueblo tiene que estar alerta, saber, decir, mira, no importa, tú aprueba el referéndum y luego en la norma ya vemos, puede ser 200, 220, 180. Eso es engañar al pueblo peruano. Entonces lo que se queda claro es simplemente decirle, pueblo, ocultamente te digo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, pero luego a través de una ley nosotros vamos a considerar, donde se va a desarrollar, vamos a considerar el número de senadores y diputados. Eso no es ser transparente, eso no es ser honesto con el pueblo. Yo creo, presidenta, si se tiene que ir ratificado tal conforme lo propone el Ejecutivo, el número de senadores o diputados, o de aquí tiene que salir una fórmula, pero no podemos dejar abierta la posibilidad que más adelante en un desarrollo de una ley orgánica se tenga que colocar el número de diputados y senadores. También sería falso decirle al pueblo peruano que con el mismo presupuesto que se considera a 130, se puede llegar a 150. Eso es engañarnos, por favor. Creo al pueblo hay que decirle las cosas como son. Gracias, presidenta. Congresista Glave, por favor. Presidenta, muchas gracias, congresista Arana. Si se ha preguntado acá, presidenta, perdone. Tenemos un problema porque sí, el tema de las interrupciones se vuelve complejo porque abrimos un debate. Entonces, lo que nosotros creemos, presidenta, es que lo transparente es decirle a la población que queremos bicameralidad y que sí es posible que no cueste más.
Ahora, si es que no quieren reformar los temas presupuestales, es porque hay quienes creen que simplemente puede haber libertad de gastar lo que se quiera. Y nosotros sí creemos que puede haber eficiencia presupuestal con un mandato expresamente en la ley, Presidenta, y que eso se puede hacer. Y que esa es nuestra posición. Y se puede ir también a ley orgánica el tema del desarrollo del número, sí, pero que lo importante es que esta reforma sea representativa, tengamos criterios de territorialidad, que no queden excluidos los pueblos indígenas, que haya paridad y alternancia y que se pueda tener un tope. ¿Por qué? Porque sí, para que no se suban los sueldos, para que no puedan quintuplicar los gastos, sí nos parece que es lo transparente. Muchas gracias, congresista Arana. Congresista Marco Arana. Congresista Mantilla, 30 segundos, congresista Mantilla. Congresista, muchas gracias, congresista Arana. Bueno, Presidenta, acá tenemos que ser clarísimos. Si somos transparentes, tenemos que ser transparentes en todo. No solamente en cuanto al número, tenemos que ser transparentes en el presupuesto. A ver, dígame, si este presupuesto actual es sobre 130 congresistas. Si vamos a hacer 170, o si van a hacer 175, 180 o 200, ¿qué? ¿No van a haber más trabajadores de confianza? ¿No van a haber más comisiones? ¿No van a haber más viajes de representación? Hay que ser claros. O sea, acá no podemos decir, no, pero no, va a incrementar el presupuesto, pues, va a incrementar. Ahora, que digan que ese es engañarle al pueblo, ese es mentirle a la población, es jugar un doble discurso. Tenemos que ser clarísimos. Así como lo dice el Lescano, hay que estar presentes en todo. No dejarlo a la ley de desarrollo. Muchas gracias. Congresista Marco Arana. Gracias, Presidenta. Congresista Arana, usted a nombre de su bancada. A nombre de mi bancada, por supuesto, y con una sola posición, Presidenta. El doctor Enrique Bernales, cuando vino precisamente al debate en la comisión, señaló que ningún pueblo puede quedarse sin representación. Y yo creo que ese es un principio en el que todas, me imagino, estaremos de acuerdo, ¿no? El tema es cómo, ¿no? Y por eso que para el Frente Amplio un tema fundamental y central es si vamos hacia un bicameralismo centralista y elitista o si vamos a un bicameralismo democrático y descentralista. Eso es fundamental, Presidenta. Si eso lo tenemos claro, entonces podemos comenzar a discutir cuántos pueden ser, cómo se conforma, cuáles son las funciones que le podemos dar. Recordemos que el doctor Percy Medina nos expuso además, con mucha capacidad didáctica, en qué consistían los tipos de bicameralismos, que podían ser fuertes o débiles. Para el Frente Amplio es muy importante que hablemos de un bicameralismo fuerte, en el cual las funciones que tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no excluyen de las tomas de decisión política importante a ninguna de las dos. Que una pueda ser una de control, sí, puede serlo, pero que excluye y que marca una suerte de espejo de lo que en su momento Alan García llamó ciudadanos de segunda. No, acá no hay ciudadanos, no hay representantes políticos de segunda y de primera. Aquí hay representantes del pueblo, de los pueblos, y por tanto tienen el mismo valor, tienen la misma dignidad. Y eso es un principio republicano y ciudadano fundamental, si es que queremos un país que avance hacia una mayor democratización. Y para nosotros el tema de la representación bicameral, Presidente, es un tema de ¿queremos más institucionalidad democrática o menos institucionalidad democrática? Y ese tema es un tema fundamental. Y no es el tema de la constitucionalización del presupuesto, Presidenta, que creemos nosotros se está colocando, porque es preocupación central de la ciudadanía, qué privilegios tenemos los congresistas, para desvirtuar y más bien poner detrás de la cortina el intento de colocar un bicameralismo centralista y elitista. Y eso el Frente Amplio no lo puede permitir, Presidenta. Entonces, no distraigamos pues la atención, porque si lo que queremos es el tema del presupuesto, yo recuerdo haber planteado cuando llegué aquí al Congreso, algunas cosas se nos van gastando en el camino, pero no por eso las podemos olvidar, Presidenta, que por ejemplo, si quisiéramos
darle una señal al pueblo de que cuán cercanos están sus congresistas al pueblo, no deberíamos tener seguro privado, sino deberíamos tener el seguro de salud. De tal manera que sepamos y nos preocupemos porque salud funcione en vez de estar dando leyes para clínicas privadas mientras los asegurados pasan lo que pasan. ¿Ya? Y entonces, si queremos medidas que efectivamente nos acerquen más a la gente, podríamos pensar en un montón de medidas más. Incluida, por ejemplo, Presidenta, a lo mejor fijar pues los salarios de los congresistas. Y yo quisiera recordarlo. En México son 628 en las dos cámaras, ganan $17,750 mensuales. En Chile son 158, ganan $13,977 mensuales. Acá el presidente nos dijo el otro día que en Chile gastaban menos. Gastan menos, pero cada congresista gana muchísimo más. En Brasil, además gobierno que se ha caracterizado por tener un signo de izquierda, $12,923, 513 senadores, 513 diputados, 81 senadores. En Argentina, 329 parlamentarios ganan $9,466. En Colombia, 108 senadores, 166 diputados, 2 circunscripciones indígenas ganan $9,219. En Costa Rica, 57 representantes ganan $6,878. En El Salvador, 84 diputados ganan $4,025. En Bolivia, 166 ganan $2,600. Y podríamos adoptar, con las reservas que muchos tenemos sobre lo que está pasando, el sueldo de Venezuela, que yo creo que el pueblo lo podría aplaudir, $60 mensuales. ¿Ya? Bueno, es la información que nos entrega el comercio. Y entonces, y si así quisiéramos preguntar al pueblo, ¿no? Podríamos decir cuánto deberían ganar los ministros, cuánto deberían ganar sus asesores, cuánto deberían ganar los secretarios generales. Y pongámoslo pues. O digamos, una medida demagógica que hizo Alan García, le bajó los sueldos a los alcaldes y generó el descalabro enorme que hay con los alcaldes distritales y provinciales, ¿no? Que no pueden contratar. Es más, no solo le bajó el sueldo a los alcaldes, les dijo que los funcionarios no podían ganar más que el alcalde. ¿Y qué hemos encontrado? Alcaldes que manejaban un presupuesto de millones de soles que no podían pagarle al contador o al abogado más de 1,000 soles, más de 1,200 soles. Y entonces, no hagamos demagogia. Y yo creo que el tema, ciertamente, de una mayor racionalidad en el gasto público, de cuántos empleados hay. Recordemos que hay otros esquemas. Por ejemplo, hay otros parlamentos que en vez de tener equipo de asesores para cada congresista, lo tiene por bancada. Y así probablemente, como recuerda el congresista Cheput, España, y así probablemente se podría reducir la planilla de asesores en mitad, y con eso se reduce incluso el gasto. O podríamos ver el número de empleados. Pero esos son temas de gestión, son temas de racionalidad, que obedecen a criterios técnicos. Y acá, ¿qué estamos pensando? Que resolviendo el tema de la constitucionalización del presupuesto, anulamos o hacemos que el pueblo se distraiga sobre el tema de si vamos a tener un bicameralismo más centralista, más elitista, menos democrático, menos provinciano. No, pues, ¿no? Y entonces nuestra propuesta, Presidenta, nuestra propuesta en el Frente Amplio es que se debería traducir, ¿no?, en que se logre aprobar un texto en el que se asignen 2 senadores por cada región. Estamos hablando de 48, que la representación es territorial. Y estamos diciendo, claro, nos han dicho en el debate, no, pero ¿cómo Lima va a tener igual que Tacna? Y es que aquí no estamos hablando de la representación de diputados, que sí podría tener una representación por el tamaño poblacional. Estamos hablando de la representación y de la integración de un país que está desintegrado. Y en el que, a decir verdad, el carácter nacional de Tacna no es menos que el de Lima, ni el de Cajamarca es más que el de Huancavelica. Y entonces no vengamos, como dicen los jóvenes, por lo menos los estudiantes de ingeniería de mi Universidad Nacional,
es que decían, cuando no tenemos respuestas claras, lo que hacemos es mandrakear datos, ¿no? Poner cualquier dato. Y entonces a Moquegua démosle, subámosle, a Cajamarca bajémosle, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Porque eso se presta no solo a pensar que ha habido improvisación, sino que hay reparto de favores políticos. De la región que soy, más. De la región que no me gusta o creo que ganó la otra fuerza política en la última elección, le quito. Eso no puede ser, pues, Presidenta. Y entonces lo que nosotros pensamos es que la representación debe ser territorial como una expresión de la unidad nacional del país. Evidentemente, yo trabajé mucho, sin ser entonces representante político partidario, cuando era presidente de la Mesa de Concertación de Lucha de la Pobreza en mi región, porque hubiera un tema de macroregiones. Y recuerdo haber tenido discrepancias desde sociedad civil entonces con el APRA cuando se opusieron al tema de las macroregiones. Si tuviéramos macroregiones, yo seguramente estaría diciendo ahora, por las 5 macroregiones, 4 representantes o 5 representantes. Pero lo que tenemos es la afirmación de ese carácter territorial, demográfico, administrativo, político de todo el país. Y proponemos que en Lima, que la provincia constitucional del Callao, por su importancia económica, que todos reconocemos, administrativa y política en la vida del país, pudiera tener 2 presidentes. Y en cuanto ya tenemos ahora un censo de autoidentificación, donde el censo ha sido cuestionado en su metodología, en la forma como se planteó, pero qué bueno que en nuestro país ahora haya ciudadanos y ciudadanas que dicen, yo soy quechua, yo soy aymara, yo soy de tal nacionalidad y lengua en los pueblos amazónicos. Y sabemos también quiénes se reconocen ya sin vergüenza a pesar de los temas del racismo que hay en muchos medios de comunicación o textos para discriminar a la población afroperuana, también quienes se reconocen ahora, soy afro. Y la RENIEC podría fácilmente, ¿no?, en el proceso que todavía tenemos pendiente, colocar en los DNIs la adscripción, si es quechua, si es aymara, si es afro, y entonces podríamos tener, Presidenta, la representación de un miembro de los pueblos amazónicos, un miembro de los pueblos quechuas, otro del pueblo aymara y otro de la nación afroperuana, que como ustedes saben además, están distribuidos en todo el país. Están distribuidos, aquí en Lima puede haber, de hecho hay mucho más quechua hablantes que en una región pequeña donde se nació con el habla quechua. Y entonces estamos hablando, Presidenta, allí de 54 senadores. Y planteamos nosotros además que se considere, lo han pedido, no nos hemos olvidado, que el 2016 llegaron varias asociaciones de peruanos en el exterior, pidiendo que también se les considere con representación, y podría haber efectivamente un representante en el Senado de los peruanos en el exterior. Y para el Parlamento andino se podría designar, como se hace ahora en el Pleno o en la Comisión Permanente, quiénes de esos senadores representan en el Parlamento andino. Pero eso es un tema secundario. Lo más importante es quiénes nos representan a todas las regiones. Y para asegurar, por un lado, el criterio de representación democrático descentralizado nacional, aseguremos también el plurinacional, pluricultural, reconociendo la necesidad de representantes senadores de los pueblos originarios en el país. Y de otro lado, Presidenta, creemos que efectivamente sí debiera, y ahí siento que hay diferencias, pero Presidenta, ¿por qué no constitucionalizar en el país, cosa que hemos hecho en tratados internacionales que tienen carácter de norma constitucional, la representación paritaria de hombres y mujeres? Ya se verá luego cómo al interior de las organizaciones políticas se organizan. Yo vengo de una organización política que en mi estatuto dice que debería haber mandato de paridad y alternancia. Y lo tenemos que resolver en un proceso de elecciones internas, fortaleciendo nuestra propia organización política. Pero deberíamos aspirar a que el Senado efectivamente tenga esta representación nacional de todos los pueblos, pluricultural, y que además tenga una representación equitativa de hombres y mujeres. Dicho eso, Presidente, nosotros creemos que es muy importante que el tema, por ejemplo, del número de diputados, más bien se defina en relación al tamaño poblacional.
Y eso es un elemento dinámico, eso es un elemento que puede estar en la Ley de Desarrollo y que hay que hacerlo en amplia conversación con el Jurado Nacional de Elecciones, con la RENIEC. Entonces, creo, Presidenta, que si adoptamos este criterio, que es básico, principista, conceptual, todos los pueblos tienen que estar representados. Bicameralismo, más centralista, más descentralista, más democrático, más elitista, entonces ¿cómo fijamos el número? Y creemos que lo que estamos proponiendo desde el Frente Amplio expresa esos conceptos, Presidenta, en los términos que le he planteado y que significarían para la conformación del Senado 55 miembros y el número de diputados a definir en Ley de Desarrollo en función del número de electores de cada región. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Arana. Entonces, a ver, para poder definir, porque usted ha propuesto 2 por región para senadores, pero eso no sería 48, sino que tendríamos que incluir a Lima y Callao y dividir Lima Metropolitana y Lima Provincias, o sea, tendríamos 54. Tendríamos, Presidenta, tenemos... Porque si es de acuerdo tenemos a cada... 48. Ajá, más 2. Más 2 Lima y Callao. Si más... adoptamos el criterio que es Lima Provincias, podrían ser 2. Así está, ¿no? pues. O se considera en la región, eso lo podemos discutir, Presidenta. Lo que sí hemos planteado es que hay 2 leyes importantes para las leyes de desarrollo, las planteadas por el congresista Wilber Rosas. Uno sobre la creación del distrito electoral indígena, que podría servir para cómo se eligen los representantes de pueblos indígenas, y otro proyecto de ley que está relacionado con el distrito electoral múltiple para Lima, donde efectivamente se puede discutir cómo todas las Limas tienen su representante. Pero allí ya sería tema de ley de desarrollo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marco Arana. Congresista Costa. $55 es la propuesta. Para ley de desarrollo. Congresista Gino Costa. Gracias, presidente.